Buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El tema de hoy va a ser sobre cómo, cómo es que uno está enfermo desde la creación mental, o sea, desde el contenido que tenemos como información y conceptos, creencias, o sea, todo eso viene y se inserta en la memoria y afecta el buen funcionamiento del cuerpo. Eso pues lo llamamos psicosomatizar, ¿no? Donde si nosotros estamos muy atentos, siempre hemos escuchado hablar de mente, mente, cuerpo. Siempre hemos escuchado cómo es que se manifiesta a través de síntomas biológicos, algún dolor o alguna alergia. Fuera de agentes externos, según investigaciones se dice que el 70% de todo lo que nosotros estamos viviendo en cuanto a la enfermedad tiene que ver con, o tiene que más bien ser creada por nosotros. Y que hay un 30% de posibilidades que el cuerpo se enferma por agentes externos, infecciones, por ejemplo, que ya directamente pues se enferma uno, o una herida de alguien que viene de afuera hacia acá. Hay mucha literatura sobre esto, pero sí, eh, el tema lo vamos a centrar en cómo es que uno es protagonista en estos eventos. Cuando digo uno, quiere decir que mente y cuerpo en últimas es uno solo. Pero ya en la filosofía clásica uno ahí investiga y ya cuando empiezan ellos a hablar de mente y cuerpo, pues empiezan como que a separarla. Y son segmentos que de pronto ellos no tuvieron la intención de separarla, pero tuvo mucha relevancia en esa bipolaridad para estar hoy el mundo como está. Pero en últimas, mente y cuerpo es un sistema y los dos se necesitan. Así uno esté loco o en coma, pero la mente está ahí implícitamente. O sea, no creemos, pero así nos lo enseñó la filosofía occidentalista para lograr de pronto llegar a esos caos. Cuando la mente, hablando como esa bipolaridad, cuando la mente se llena de información, está la mente, como dice, ¿quién era el que decía la tabula rasa? Nosotros nacemos como una tabula rasa. No recuerdo qué filósofo lo decía, posiblemente Descartes, no me atrevo a decir si fue él, pero digamos que fuese él. Él dice que nosotros nacemos como una tabula rasa. En cuanto a esa tabula rasa, me imagino que se está refiriendo a la mente, que está nueva, es una memoria, es la parte intangible, la que es más trascendental o la que lleva la trascendencia a todo lo que es el cuerpo. Entonces nace uno sin información, blanquito. Eso lo hablo desde de la filosofía, pero en última ya se comprobó que nacemos con información celular, ¿cierto? Y ya nacemos con información intangible de comportamiento de nuestros padres, de nuestro árbol generacional. Pero desde la filosofía, hablemos desde ese punto de vista, nacemos con una tabla rasa, o sea, blancos en la memoria. Esa parte
eh, podríamos llamarlo el psique, que es la mente. El cuerpo, que es la parte física, de acuerdo a esta información de lo tangible, de lo superior, que es lo que no podemos agarrar ni coger ni saber en qué lado está toda esa información que es intangible. De acuerdo a esa información que está en el psique, sea en la mente, tiene un efecto sobre el soma, que es el cuerpo. Tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa información, la información genera pensamientos y el pensamiento que viene a través de imágenes genera emociones. Y cuando nosotros estamos con emociones, ya este cuerpo tiene emoción, hay una conexión de esa emoción con el cerebro y el cerebro segrega sustancias químicas que son muy benéficas o muy maléficas para el cuerpo. Entonces, cuando esa información que la tabula rasa de la mente está entrando y es muy tóxica, uno inconsciente o conscientemente está somatizando una enfermedad o algo, mucho en el cuerpo se va a manifestar algo. Vamos a padecer de algo. Aún uno teniendo buenas costumbres, buenas creencias, uno puede somatizar sin darse cuenta y estando en el paraíso, porque el inconsciente, que es como decir la memoria oculta que nosotros no tenemos acceso como estamos ahorita, ella guarda toda la información o toda esa información que nos bombardea a diario. Y esa información que nos bombardea a diario, la más relevante queda ahí grabada. La otra yo creo que se filtra como un colador y no fue importante. Entonces, todo lo que tenga que ver con psicosomatizar, recordemos psique es mente, psico, viene del latín psique, mente, y soma, cuerpo. Por eso que uno dice somatizamos muchas enfermedades, el 70%, donde el cuerpo se está dejando influenciar de la mente. Quiere decir que el cuerpo sin mente, pues ¿qué pasaría, no? Y la mente es inferior al espíritu y al alma. Entonces todo ese sistema está conectado. Todo el sistema está conectado. Cuando se desconecta la mente, hay personas que no se mueren. Un ejemplo, en coma, la mente y aún el inconsciente sigue trabajando. Y uno así en coma, de pronto uno escucha que quieren matarlo y automáticamente el inconsciente guarda esa información. Y yo puedo volver en sí sin darme cuenta en cualquier momento, ya se me olvidó lo que dijeron, pero ya puedo empezar a somatizar un mal para mí por lo que escuché, porque esa información fue relevante, tan relevante que empieza a desequilibrarse todo un sistema virtual como un computador donde entra un virus, si pudiéramos decirlo, eso que uno se dio cuenta que lo quiere matar, es un virus mental tóxico que se alberga en la mente y al estar en la mente segrega todo un caos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque aparecen emociones, sentimientos y pensamientos y ya como uno tiene también, o sea, estamos aprendiendo por los sentidos, estamos aprendiendo a través de una emoción que afecta al cuerpo o a través de una imagen. Entonces todo el caos empieza. O sea que cuando se desconecta la mente como tal, no quiere decir que estemos muertos. Cuando uno se muere es porque se separó
el alma, el ánima, lo que anima este cuerpo. Y ahí, pues, esta parte se deteriora y la otra sigue adelante. Entonces, para entendernos un poquito mejor, la mente tiene un poder obligatorio sobre la parte física. Y posiblemente detrás de la mente tiene algo superior que es el espíritu. Y el espíritu tiene un poder sobre la mente y sobre el cuerpo. Y puede haber algo más superior al espíritu que es el alma. Nosotros por lo general siempre hablamos de espíritu, pero en lo último que uno va investigando, el alma es lo más valioso, el alma. Entonces todo ese sistema es una estructura, cuerpo, mente, espíritu y alma. Todo es un sistema. Y si uno de los cuatro está de una u otra manera flaqueando, la estructura empieza a caer. La estructura empieza a, digámoslo así, a desequilibrarse. O sea que uno puede llegar aquí desequilibrado ya el alma. Y eso va a afectar el cuerpo, porque el alma afecta al espíritu, afecta a la mente y afecta al cuerpo. Ahora, ¿qué tal si yo desde este momento empiezo a afectar mi mente? Vengo bien, de verdad, un santo, y este mundo me quedó tan grande que no lo entiendo por su caos, por su baja vibra, que me contaminé. Contaminar es, me dejé llevar por todo esto y me convertí en la persona más enferma, pesimista, sádica. Llevémonos a extremos. La mente se contaminó tanto que esa mente automáticamente afecta al espíritu y afecta al alma y afecta al cuerpo. O sea, no importa cuál de esas cuatro partes de esa estructura que son importantes se afecte para dañar toda una estructura. Y el cuerpo en esta dimensión pues es el pagano. El cuerpo es el que está enterándose en esta dimensión de los estragos de esas tres partes superiores. Porque en últimas el cuerpo, toda la información que tiene es lo que le da la parte intangible, es lo que las partes superiores. Si nosotros lo queremos ver como un computador, el computador sin software, el hardware no sirve para nada. Ni siquiera tiene conciencia que existe. O sea que la conciencia en últimas puede ser superior al alma, ¿cierto? Entonces, el hardware, el buen funcionamiento del software. Si entra un virus por cualquiera de los tres niveles superiores, mortal, pues automáticamente todo este cuerpo recibe todo ese impacto. Y el cuerpo, en su inteligencia, se defiende agresivamente si es algo tóxico. Todo esto, cuando uno estudia la filosofía, lo dicen, allá no existía la palabra psicosomatizar, pero sí hablaban del sí y sí hablaban del cuerpo, del soma, o sea, sí hablaban de la mente y cuerpo. Y allá esos médicos, esos médicos, no, esos filósofos clásicos, pues nos hablaban mucho de eso. Hoy en día, la ciencia médica, la que no es, bueno, así sea del cuerpo, o la ciencia médica a través de la psicología, pues han encontrado ese tangible, las emociones, si están con una información de caos, pues todo eso empieza a tener un aspecto
trágico en el cuerpo. O sea, muy fácil de entender y ya cuando esto se enferma, se convierte uno en paciente, no de paciencia, sino alguien tiene que estar interviniendo, porque nosotros no entendemos que nosotros tenemos la capacidad de intervenirnos. Si entendiéramos bien que cualquier pensamiento, cualquier software tóxico, pues podría estar de una vez dañando todo un sistema y que ese software de cualquiera de sus niveles está ligado al malestar o al empeoramiento de la salud, lo que llama uno salud. Hay muchos ejemplos pues que sabe que han sido somatizados. Hay enfermedades cardiovasculares, hipertensión, infartos, anginas, que son somatizadas. O sea, hay un listón grande de enfermedades que se ha comprobado que son psicosomatizadas. Hay otras enfermedades que son porque el cuerpo está de una u otra manera, el soma puede tener unas malformaciones y eso genera un mal funcionamiento. Y por más que tenga uno el software o los softwares superiores muy bien diseñados, muy bien instalados en este cuerpo, sufrimos de algo. Pero como estamos en la psicosomatización, pues ya se ha descubierto que hay mucho contenido de enfermedades psicosomáticas. Por eso es que cuando uno hace hipnosis, muchas personas sanan, porque esa parte de la psicosomatización se desmantela. Claro que hay otras explicaciones de la enfermedad, posesiones, espíritus y cosas así trascendentales que se instalan como huéspedes en uno. Pero muchas enfermedades psicosomatizadas en hipnosis son desalojadas. Hay enfermedades oncológicas, la fibromialgia, otra enfermedad que de una u otra manera, pues los doctores no encuentran la razón biológica y está dentro de la lista de la psicosomatización. Enfermedades de la piel, eczemas, o sea, están dentro de ese listado. Lo que son, cuando a uno le afecta todo el aparato digestivo, también las úlceras, enfermedades del colon, cuando uno dice lo tengo irritable, y otras cosas, porque se da uno cuenta que son viscerales, son personas que de una u otra manera son muy emocionales, o sea, que afecta harto el sistema biológico. O sea, que todos los sistemas de una u otra manera tienen un software instalado que se le volvió un programa y de una u otra manera está afectando cualquiera de los sistemas del cuerpo. Las enfermedades respiratorias, infarto, ¿cómo es? Fatiga, taquicardia, eh, asma, cuando están en terror, que no pueden respirar, miedos. O sea, el corazón es cuando uno se da cuenta que, cuando se afecta el corazón, uno se da cuenta que es una enfermedad cardiovascular, pero cuando se da uno cuenta que son respiratorias, muchos miedos, peligros, o sea, se siente uno en peligro, se siente uno súper atacado, etcétera. Y son cosas que uno dice, pero ¿cómo supero eso? Hay que empezar de una u otra manera a identificar qué es lo que puede estar causando allá revuelo mental. Otros en la India, he escuchado a varios indios que dicen que cuando eso lo llaman diarrea mental,
Cuando hay tanta diarrea mental, el cuerpo automáticamente es como estar preparando un licuado y está uno de consulta en consulta frecuentemente por eso que está automáticamente dándonos esa diarrea mental, claro está. Y hay muchos síntomas, tantos síntomas que uno lo primero que hace es vamos al médico y lo llenan a uno, lo diagnostican, tómese esto, tómese esto y se da uno cuenta con el tiempo que de pronto me sentí bien en el momento, pero como el software sigue jodido, el software es tóxico, pues después otra vez se va a manifestar y con posiblemente mayor gravedad esa llamada enfermedad. Y hay tratamientos, llega uno, bueno, voy a ir al médico que viene de la China, voy al médico que viene de Canadá, es de renombre, va a ese médico, me examina, me diagnostica, me llena de fármacos y después en otro momento recaigo nuevamente. Entonces uno dice, ya recaí, ¿qué pasa? Porque sigo con colon irritable, un ejemplo. Ya fui donde el especialista, ya me tomé todo lo que me dijeron, llevo 10 años y todos los tratamientos fracasan. No hay un tratamiento o un médico que me diga o que más bien en lo que me diagnosticó y lo que me dio, me curó. Porque esta parte de la mente, bueno, uno dice esta parte como símbolo, pero la parte mental ya se está interviniendo y ya se están viendo resultados. Y los filósofos clásicos, los que conocemos de Grecia, los más valiosos, ellos anunciaban sobre todo esto y no lo entendíamos. Hasta ahora es que como que ya nos hemos dado cuenta de esa mente y cuerpo que tiene que ver en ese bienestar y que los médicos que están viendo un poquito más allá de lo físico, están indagando ya la naturaleza del ser y empezaron con animalitos, han experimentado con animales y han encontrado similitudes en los comportamientos. También han intervenido humanos. Nosotros cuando vamos a un médico pues somos, ¿cómo se llama eso? Conejillos de indias. Y de una u otra manera, nosotros yendo allá con esa contaminación, en esta época, pues está descubriendo que sí hay unas grandes posibilidades que cuando se interviene el psique y la persona por voluntad entiende todo lo que está haciendo para cambiar programas, para cambiar los pensamientos que están en la mente, el psique, pues se ven sorprendentes mejoras y se ven más estables. ¿Por qué? Porque se están interviniendo las emociones, se están interviniendo los programas, se están interviniendo esa parte intangible que de una u otra manera es manipulable. Pero en últimas, si pudiéramos cambiar el término manipulable, no es manipulable, sino es reaprendible. O sea, se puede reaprender. Se puede, a través de la reflexión, llevar a la persona a que cambie sus creencias. Y como las creencias son por épocas, hay unas que han permanecido siglos, pero llega el momento en que esas creencias cambian. Y cuando cambian las creencias, si son muy tóxicas, pues el mundo va a estar muy enfermo.
Si no son tan tóxicas, el mundo va a estar mucho mejor. Eh, Cuando las personas ya van a los llamados esoteristas, personas que han trabajado lo que otros no lo han hecho y se han encargado de trabajar pues partes intangibles, partes que tienen que ver con la mente y que tienen que ver con lo que afecta el software o el carro o la parte física, pues se han dado cuenta que nos ha tocado también aprender de ellos. O sea, muchos han anunciado a través del tiempo esta medicina, estos tratamientos de pronto no muy eh, estructurados en la antigüedad, pero tenían contenido. Yo creo que está hasta más estructurados que ahorita. Yo creo que hasta mejor estaban, eh, esas personas tenían más conciencia que nosotros y ellos tenían menos posibilidades de estar embobados. Entonces creaban, como no había tecnología, no había, pues creaban sus soluciones a lo que estaba pasando con los recursos que tenían. Y el recurso más valioso era el conocimiento. Y cuando entra el conocimiento en estos filósofos y empiezan a indagar el más allá, y empiezan a indagar sobre el psique, sobre la mente, y empiezan a hacer relaciones, pues empieza la enfermedad a dormirse, a desaparecerse, porque esos fantasmas eh, del, de mi memoria, que de una u otra manera estaban haciendo estragos en mí, pues empiezan a alejarse. Cuando digo fantasmas, puede ser creencias, puede ser mucho lo que ustedes crean, que es un programa. Fantasma que nosotros ni sabíamos que existía y que se empezó a albergar desde un pasado y en ese pasado pues cogió tanta fuerza, se implantó en mi mente y al último empezó a reformar todo el ADN de mi cuerpo. Y el ADN ya reformado con esa información, con ese fantasma, pues empieza a hacer estragos. O sea que con el lenguaje, con las buenas costumbres, con buenas emociones, con buenos pensamientos, para mí el ADN se reforma y automáticamente el cuerpo empieza a trabajar mucho mejor. ¿Y quién se beneficia? El sistema inmunológico y todos los sistemas que corresponden en este cuerpo, que en últimas es un cuerpo físico, con mente, ¿cierto? Y con eh, otros software superiores. Entonces ahí uno dice, esto es interesante y esto de una otra manera eh, pues ayuda a entenderlo, no conocer. Ya después de conocer uno empieza a entenderlo. Entonces uno dice, pero ¿qué relación tiene mente y cuerpo? Pues ya lo dije. En últimas, es un sistema que no está separado, no es cuerpo y mente, o mente y cuerpo, sino cuerpo-mente. El I lo separa. Y eso de una u otra manera, pues nos lleva a nosotros a ser en esta dimensión capaces de poder comunicarnos con el otro. Sin mente, pues ya dijimos cómo pudiéramos estar en un manicomio. No, la mente siempre va a estar. Más bien sin mente lúcida, software no lúcido, pues perdemos la luz. Entonces, mente y cuerpo es uno. Eres tú. Mente y cuerpo eres tú. Y ya, si uno se da cuenta, cuando uno maneja un carro o un computador, esta sería la parte superior
del software del computador, que lo pudiéramos llamar espíritu, o pudiéramos llamarlo alma también, de acuerdo al nivel. Y el cuerpo, que es el computador, el hardware, con los programas, ahí está. Pero si yo no vengo y lo prendo, le faltaría el espíritu. Faltaría el espíritu. Y automáticamente un cuerpo solo con mente no serviría para nada. O sea, el sistema es súper, ¿cómo decirlo? Complejo y perfecto. Cuando uno maneja un carro, uno se hace uno con el carro. Y el carro no se desplaza sin estar esta parte inteligente. El carro no se maneja por sí solo. Ya que el carro tenga un control remoto, pues sería la parte inteligente del control remoto, pero ahí detrás habría un alma que lo mueve. Es un cuerpo. Nosotros somos en últimas mente, cuerpo y lo demás, pero es uno solo. No son ni dos ni tres partes. Y cuando de una u otra manera nosotros ya en todo esto que se ha investigado y que nosotros lo transmitimos como estudiantes, como profesionales, ya como personas que ejercemos en este medio de trabajos a través de la intervención de esta parte de la mente, eh, las emociones se manifiestan y las emociones empiezan en tratamientos para que no psicomaticen, empezar a elaborar información que de una u otra manera no ha servido para estar en bienestar. Y uno cómo se da cuenta que está somatizando, porque de acuerdo a unas emociones se enferma. Hay gente que de una vez algo le pasó y diarrea. En el momentico y de una vez. Entonces uno dice, ¿por qué la diarrea no dura 50 años? Y hay gente que si dura 2 días y se muere. Pero de una u otra manera, detrás de eso hay eh, muchas emociones ocultas, muchos pensamientos que generan emociones y automáticamente el cuerpo reacciona porque es un solo sistema. Nosotros lo hablamos, lo dividimos en sistemas, pero son subsistemas. Cuando el ritmo cardíaco a uno le empieza ta, y la tensión arterial aumenta o disminuye y los músculos se ponen tensos o no, ¿qué puede estar pasando? Pues estamos enfadados, berracos. Uno cuando pelea, cuando va a pelear con alguien, la boca se le seca. ¿Por qué? Porque al frente tengo un agresor o yo soy el agresor y sé inconscientemente que hay un enfado y eso tiene una reacción inmediata por el cuerpo. Cuando uno está triste, cuando se siente, cuando tiene ese sentimiento de culpa, cuando tiene pavor, pues de una u otra manera también tiene una manifestación en el cuerpo. Y se siente uno como que acorralado. Y este cuerpo hasta se puede paralizar. Entonces uno se da cuenta que el currículum de todo lo que viene del psique tiene una reacción inmediata en el cuerpo. Y es tan rápido que uno ni se da cuenta y como uno no está vigilante, se deja llevar por la tristeza, se deja llevar por el miedo, se deja llevar por el enfado. Y si uno no está vigilante a lo último, empieza a somatizar y a crear un monstruo,
lo que nosotros llamamos a veces egregores en otros temas, egregores que lo posesionan a uno. Soy tan mal geniado que eso tiene un efecto sobre mi cuerpo. Mañana otra vez mal geniado, no hago tratamiento, pasado, llevo 10 años con ese mal genio y al último ya todo el mundo dice, él es así de mal geniado. No, él creó eso, ya lo psicomatizó y se le convirtió en personalidad. Y la personalidad es reformable. O sea, ese software de persona es reformable y tiene todas las posibilidades de uno empezar a cambiar. Y así, entonces uno sí tiene que estar de una u otra manera, como que estar atento de todo lo que puede hacer que se intensifique en nosotros la malformación mental que automáticamente afecta a mi ser cuerpo, o sea, a la parte física, a mis células. Cuando uno está triste, las células entran como en un estado de tristeza. Cuando uno está feliz, las células entran en un estado de felicidad. Y eso, de una u otra manera, desajusta. Así, es recto, las emociones, las que de verdad deberían de estar, se retiran. La alegría, por lo general, debería estar y se retira por un enfado. La ira, rabia. Entonces uno por lo general está sintiendo constantemente, sintiendo, o sea que los sentidos todos están alerta. Y de una u otra manera eso afecta todo el cuerpo. Y uno, de verdad, uno dice, no, pero yo, eso no puede ser, eso es por mi abuelo, eso no sé qué. No, uno tiene todo el control de una u otra manera de arreglar eso. Y uno tiene todo el control de tener esa conciencia. Uno tiene todo el control de dejar de hacerse daño desde el psique. Porque traumatiza en la medida en que pasen los años y uno sigue en eso. Hay personas que actúan como si no pasara nada. Está tan traumatizado emocional, tan llevado, tan en la luna, que todos los días hay acontecimientos, hay una intensidad sub y baja de emociones, y esas emociones, como no son canalizadas, están reprimidas, se vuelven experiencia, y esa experiencia me hace actuar como un robot bravo, agrio, triste, y el cerebro empieza de una vez. Empieza como que a imprimir, si pudiéramos decir, una serie o un listado de enfermedades o de patologías. Porque uno no está vigilante, uno todos los días, uno no expresa, uno guarda cosas. No, es que si yo lo expreso, de pronto esta persona se me va. Es que si yo le digo, se me va a poner bravo o brava. Y eso se convierte, como uno no expresa, se convierte en un caldo de cultivo de unos programas tan trágicos que van germinando. Y de una u otra manera, como no hay un canal que libere eso, pues el canal de la somatización sí se abre y sí tiene atención en lo que yo estoy sintiendo y estoy reprimiendo. Y como no lo he liberado, pues automáticamente, ¿dónde queda todo eso? En alguna parte del cuerpo. Y ya cuando yo siento un síntoma, ay, me duele el brazo, los músculos
las articulaciones, cualquier cosa, dolores constantes, y empieza a desarrollarse la enfermedad. Y yo, sin darme cuenta, digo, no, es que defiende uno su programa, ¿no? No, es que yo tengo miedos porque como mi papá era miedoso, mi mamá es también miedosa, empiezan a reforzar y empiezan a desarrollar los programas a que cojan fuerza y automáticamente, en la medida en que el programa coge fuerza, pues la enfermedad coge fuerza y se apodera de nosotros. Se apodera tanto que cada vez es peor y nosotros no nos damos cuenta que eso es como una bola de nieve. Crece, crece, crece tanto que a diario estaríamos anunciando malas noticias, justificando las malas noticias, creyéndonos víctimas de todo el mundo y no sabemos que somos víctimas de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia mente, de nuestro propio programa, víctimas nosotros mismos, porque nosotros así como lo recibimos sin darnos cuenta, también lo podemos destruir. Y de una u otra manera, la destrucción es cambiando creencias y automáticamente alineándose a cosas que me sirvan, no que me maten. Las emociones como, son como efecto, las emociones son como efecto de una causa y la causa es una creencia, un, unas imágenes o una información que yo recibí que me impactó. Entonces se cambia primero la parte de la mente loca, lo llamamos a veces la loca de la casa, y estas creencias nuevas desplazan lo que no sirve, lo que estaba desarticulando el buen funcionamiento del cuerpo, e implementa uno, o implementa unas nuevas, una buena información mental que empieza a reestructurar todo el cuerpo. Pero recordemos que después de que ya uno está vuelto nada y ha somatizado tantas enfermedades, quedan las secuelas de mi pasado. Las secuelas. Un ejemplo. Como yo no sabía que la tristeza bueno, que por ser tan emocional, un ejemplo, me dio en el estómago, por allá me dio un cáncer y tuvieron que intervenir los médicos y cortar ciertas partes y que yo, por ejemplo, bueno, el sistema digestivo no quedó funcionando bien, son secuelas. Cuando uno cambia el programa, puede mejorar mucho el sistema, pero ya no va a trabajar posiblemente como debería estar trabajando si no hubiese tenido esos inconvenientes llamados enfermedad por esos programas. Pero sí es benéfico cambiar así queden secuelas, porque de una u otra manera el cuerpo trabaja la mejor manera posible para mantenernos aquí y a la hora, sin síntomas, cambiando la historia y dándonos siempre buenas noticias. ¿Por qué? Porque el conflicto ya se solucionó desde acá. Y el conflicto ya, porque yo expresé, porque le di solución, porque tomé decisiones, el conflicto se va. Hablo del conflicto que generó en mi salud, porque otros pueden tener el conflicto porque fueron del contexto, pero eso ya es cosa de ellos. Entonces lo importante es uno solucionar sus conflictos emocionales, sus conflictos de pensamiento y empezar uno a estar menos trastornados físico-mental o estar menos trastornados de aquí, de la mente, que afectó el físico. Porque ya nos dimos cuenta que de una u otra manera
eso no nos dio buenos resultados. Eso no nos dio bienestar, sino nos creó siempre enfermedad. Entonces hay que psicosomatizar lo bueno. O sea, uno sí puede psicosomatizar la salud, porque como cambia de problemas, si la mente le cambia toda la información, pues el cuerpo también, o sea, también se beneficia. Entonces sí es verdad que psicosomatiza uno también la salud. Lo digo yo en este momento, porque cambió todo el programa, que de una vez reestructuró todo un sistema y que sin darnos cuenta nos afectó para bien, para pues el bienestar. Cuando uno en estos procesos tiene su diálogo interior, su aliado, que es yo, ¿cierto? El yo superior, ese que le dice a uno, ten cuidado con lo que estás haciendo. Porque uno cuando está pensando mal o hace mal, uno tiene conciencia de eso, uno sabe. Lo que pasa es que al último se hace el ciego, sordo y mudo y se le olvidó y lo hizo verdad, perdió la sensibilidad. Pero uno sabe en el fondo que está haciendo las cosas bien. Entonces esos diálogos interiores de una u otra manera son muy útiles. ¿Para qué? Para empezar uno a lo que llamamos hoy en día resetearnos. En otras palabras, eh, reformarnos, rehabilitarnos. Y si vamos bien a esos estados internos, los sentimientos, los deseos, las motivaciones, como se intervienen desde la profundidad, o sea, desde el alma, si pudiéramos decirlo de esa manera, pues empezamos a tener de una u otra manera mucha capacidad de entender la existencia. Y uno ya empieza a tener más deseos de vida, uno empieza a rehabilitar las emociones, eso le trae a uno una alegría extraordinaria y se siente eso, se siente. Ahí sí como dicen, se vive, se siente. Pero si uno es menos consciente, muy bajo de conciencia, de una otra manera, pues esa conexión mente, cuerpo, emoción, pues en esa coherencia uno es y, y tiene lo que se merece. Tiene lo que se merece, sea para bien o para mal. No, hay personas que no detectan, no encuentran las causas de sus enfermedades y no creen que tiene que ver con lo intangible, con lo que, con las emociones, con lo que de pronto no nos han enseñado muy bien, con lo que a veces aparentemente es sin sentido. Y siguen todos los días su camino sin presenciar qué es lo que me está provocando a mí, pues esos desajustes de salud. Y el cuerpo grita todos los días y grita a través de la llamada enfermedad, a través del dolor. Cambia, cambia porque me estoy jodiendo. Cambia porque el carro se está varando, o sea, este vehículo. Y uno no escucha. O sea, que uno sí tiene que empezar a tener mayor conocimiento. El conocimiento es información y el que tenga el conocimiento y lo logre entender, tiene un poder. Y los síntomas de la llamada enfermedad, cuando uno entiende ese poder, pues se van perdiendo y entran otros síntomas de bienestar, de sentido de la vida, de la labor de estar aquí y en el ahora sin problemas. Es importantísimo y no es difícil pues pensar, no es difícil uno empezar a racionalizar en la buena manera, no es difícil uno empezar como que a empezar
a saber que desde la mente uno puede estar reestructurando toda su salud. Uno va donde el profesional es porque no entiende cómo llegar a, a esos logros. Y uno cuando va donde el profesional, psicólogo, terapeuta, cualquiera de los que uno necesita para que trabajen la parte virtual, la parte emocional, la parte de mis sentimientos, la parte de expresar, la parte de salir de ese cascarón, pues ayudan de mucho. Pero si uno logra entender solito eso, no necesita ir a ningún lado. Y puede uno solo ser su médico, lo que yo llamo médico del alma. Y cuando uno es su médico del alma, pues uno empieza a cuidarse y automáticamente al cuidarse, pues cuida a los demás, así sea con un consejo, porque ya uno entiende esa parte trascendental, que trabaja de una u otra manera, no de una manera bruta o equívoca, sino de una manera ya más sabia, más abierta a, pues a darle a uno caminos que expresan el no problema. O sea, es fácil cuando uno intenta ir a buscar información que le sirva a uno, o sea, que beneficie la mente y beneficie los demás, las demás partes superiores de todo este sistema. Eso es conciencia, eso es, eso es estar uno despierto, eso es uno estar conectado con yo superior, con universo, como lo queramos llamar. Pero en últimas es ser uno mismo, porque tenemos como capacidad nosotros de ser lúcidos. Cuando uno es lúcido, no necesita de médicos porque automáticamente todo trabaja lúcidamente con una efectividad de una persona con salud. Y uno es su consultor, uno es su consultor. Un ejemplo, tú dices, yo tengo muchos problemas con mi esposa o mi esposo. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son los problemas? Que me maltrata. Y de pronto esa persona desarrolló un cáncer por la desvalorización, por dejarse machucar, por dejarse pegar, por dejarse o sea, por ser tan sumisa, en otras palabras, por no explotar, por no sacar esa ira o eso que tiene frente a un agresor, por seguir con él. Entonces, esos problemas automáticamente el ser biológico, que es el cuerpo de ella, se enferma, porque siempre ha dejado que lo saboteen, que lo pateen y ella se ha guardado todo lo que tiene que no guardar. Y uno sí debe decir, ahora sí, siga comiendo de la buena. O sea, el común le dice, siga comiendo. ¿Cuántas veces le hemos dicho que ese hombre no sirve? Que ese hombre lo que está es burlándose, la tiene de sirvienta, la tiene sometida, etcétera. Una cosa así, tan sencilla, genera todo un caos, pues en la persona, pero es un caos. Entonces, ¿cuál sería la clave de uno no sufrir, si queramos decir, problemas de psicomatización? Pues aprendamos a manejar estados emocionales, a entender cada emoción. Yo no recuerdo unos dibujos animados que hablan sobre las emociones y explica una por una. Pues busquemos de una manera didáctica cómo es que nosotros podemos entender los estados emocionales. Cómo es que nosotros vamos a empezar a descodificarlos y verlos así en conciencia para poderlos vivir, para que por fin
tengamos unas relaciones personales bien con los demás, pero porque yo encontré tener una buena relación conmigo, porque hago, o sea, me respeto y hago que respeten este templo. O sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer para salir de estos traumas que no he podido yo sacarlos y ya que me libere yo de todo eso? Esa energía. Dicen que las palabras se las lleva el viento, son mentiras. Las palabras tienen un efecto, los pensamientos tienen un efecto, la palabra tiene un significado. Por eso es que la mente la entiende y la traduce y de acuerdo a esa traducción, pues tiene un efecto sobre el cuerpo. Uno dice, yo por lo menos he sido muy feliz y he tenido solamente una crisis en mi vida. Y anuncio siempre que soy feliz y que de verdad tengo buena salud. Y hago deporte y busco maneras de no tener toxicidad mental y que no llegue yo a tener algún día diarrea mental, porque eso traumatiza. Y de una vez como traumatiza, pues mata también. Uno dice, cuando uno está en terapia, le dicen, es que tú eres insensible. No, uno también llora, pero llora cuando tenga que llorar, pero no 10 años llorando, ¿cierto? Sino llora lo que tiene que llorar y cuando tiene que llorar. Porque es que hay unas emociones y unos pensamientos estándares, ¿cierto? Se le va a uno un ser querido, pues uno se pone triste. Y la tristeza, esa tristeza sana. Pero ya que yo lloré por todo, entonces no reprimamos emociones. Tampoco nos acahueteemos personas tóxicas en nosotros. Porque si la persona tóxica o yo vivo con tóxicos es porque yo soy tóxico. Y tóxico no quiere decir que sea malgeniado, no. Simple hecho de que yo calle ya es toxicidad. Y debemos de empezar a tener una capacidad de canalizar toda esa invasión de información que genera emociones y empezar a hacer filtros para poderla liberar. El deporte es uno de los filtros. El pensar bien es otro filtro. El estar atento de que yo me quiero y que nadie me va a joder este cuerpo, ni mi mente, ni nada. Y que si veo personas así que no me convienen, o cosas o películas que me generen emociones tóxicas, pues saco eso de la casa, de mi vista, de mi templo, sin ser un fundamentalista, ¿no? Veo unos cristianos y le ven a uno un libro de no sé qué y esos se echan cruces, o tiene uno algo en la casa y de una vez cruces, satanizan todo, no, de esa manera no. O sea, no hay que fundamentalizarse uno, o volverse un fundamentalista, o un mecánico, un robot. Esto es malo, entonces hay que alejarse, esto es no, con el respeto de todos, con discreción, con respeto, pero uno tiene que de una u otra manera estar en buenos ambientes, estar en buenos pensamientos, estar buscando la armonía en donde hay mucho caos y de una vez pues darse una dosis de autoconciencia y esa dosis de autoconciencia pues te lleva a qué? A desarrollar pues la gran conciencia y no hay necesidad de hacer tanto ruido, sino empezar unos procesos de crecimiento en la medida en que tú entiendes esto y te vas entrenando, porque eso es poco a poco. Ya después de que uno empiece a entender bien esto, pues sobrevive mucho mejor en este sistema o en este gran sistema. Ha sido retocado, manipulado, manoseado por todas las mentes que nos ha creado confusión. Y la mente mal entrenada miente, todo es mentiras. Entonces, men sana, incorpore sano, mente sano,
mente sana y cuerpo sano. Pero como no vamos a separarlo, mente sana, cuerpo sano. Y quitamos ese y, cuerpo sano, porque somos uno. Se despide Juan Guillermo 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias y abrazos y que estén muy bien. Chao.